el proceso de escritura de su libro Muñecas de Hollín. Sinopsis de su libro Muñecas de Hollín. Esta es una historia de suspenso con un poco de terror. Está ambientada en la época de 1900, antes de la Primera Guerra Mundial, en una isla ficticia en Francia. Y está centrada en dos personajes. Tengo un detective, que se llama Lombard. Él está encargado de un caso de una chica que asesinaron durante unos disturbios y la familia lo contrata para investigar ese asesinato, pero todo está envuelto en una especie de secta o culto que están manejando como los hilos dentro de esa isla. Y se ve involucrado el detective investigando ese asesinato con esa secta o con ese culto. El otro personaje es un escritor que va a esa isla porque necesita buscar alguna inspiración para escribir su nuevo libro, que es un escritor de terror, y se está hospedando en una casa embrujada donde aparecen unas muñecas, de ahí va el título de Muñecas de Hollín, y investigando esas apariciones de las muñecas, todos los hilos también van como guiados a que todo está conectado con el asesinato de esta chica, con esa misma secta, ese mismo culto, y ambos personajes de vez en cuando van cruzando caminos para desenvolver todos los misterios de esa isla. La idea que lo inspiró a escribir Muñecas de Hollín. Bueno, a ver, esa idea surgió porque cuando yo era pequeño, yo tenía como una especie de pesadilla recurrente, que yo veía una muñeca muy alta caminando por mi casa. Eh, Perdón, por la casa de mi abuela. Entonces, en ese sueño, yo la veía caminar fuera del cuarto. eh, a- Estaba la luz prendida afuera en el pasillo y se veía como la sombra pasando por debajo de la puerta. Y en algún momento en el sueño se abrió la puerta y yo veía que era una muñeca que estaba caminando. Entonces esa imagen de esa muñeca me quedó en la cabeza porque no solamente era una muñeca, no era normal, tenía forma humana y estaba vestida como de mucama. Y no sé en cómo surgió esa idea dentro de mi cabeza de niño, pero se quedó sembrada entonces en la mente. Y mucho tiempo después, como que recordé esa historia, esa pesadilla, y dije, bueno, aquí puede haber una buena historia. Puedo desentrañar ese miedo que a mí me surgió cuando era niño y escribirlo y hacer que los demás quizás se asusten con eso un poco. Y haciendo esas mismas investigaciones, me gustó esa parte de la historia, pero sentí que le faltaba algo más. Entonces, inventé la otra parte de la historia con el detective. Entonces también no estaba tan envuelto en ese tipo de historias detectivescas. Entonces empecé a investigar un poco, leer un poco de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, un poco de Agatha Christie, a, digamos, a inspirarme un poco más a cómo crear ese detective. Y no quería que se viera tan Sherlock Holmes o tan Harry Potter. Entonces no quería que se pareciera tanto a ellos. Entonces traté de darle un giro más, como más agresivo al detective. Entonces me gustó esa idea y empecé a tratar de, digamos que darle un caso peligroso, un poco más como de ocultismo, de misterio, hay algunas brujas, hay brujería entre la historia. Entonces, como esa es como mi manera de escribir en el terror, no solo que sea detectivesca, sino que también tenga algo bastante aterrador en la historia. Entonces, de ahí fue donde surgió más o menos la idea. ¿Cómo planificó la trilogía? Eso fue, creo que la parte más difícil de todas, porque yo tenía como la historia completa como tal en mi cabeza, y cuando la empecé a escribir, yo dije, bueno, esto va a ser un libro. Mientras fui escribiendo, agregando más cosas, porque yo soy el tipo de escritor que tiene la idea, pero me gusta desarrollarla mientras voy escribiendo. Entonces quizás de pronto agrego un personaje, agrego otra trama, extiendo más alguna escena, alguna cosa.
Entonces, mientras iba escribiendo, digamos que la historia tiene varios, como varios top, o como dicen también, como cliffhanger, que te dejan como con la expectativa. Entonces yo dije como, bueno, en este primer cliffhanger creo que puedo hacer un corte del libro para empezar a escribir el otro. Cuando empecé a escribir la segunda parte, yo dije, bueno, esto va a ser una biología, va a ser 2 libros nada más. Y me pasó exactamente lo mismo. Escribí tanto el desarrollo de varios personajes que traté de conseguir entonces en esta parte de la historia dónde está ese otro cliffhanger para cortar el libro aquí y continuar la historia en el que sigue. Hasta que, bueno, escribiendo, dije, bueno, hasta aquí sí es donde puedo cortar y quizás darle como más énfasis a, a esa culminación para que el espectador, el lector quede con ganas de leer el siguiente. Pero sí, es un poco difícil a veces porque la planificación de la historia como tal, yo que tenía el inicio, un poquito del medio y el final, yo pensé que todo eso junto iba a ser un solo libro. Entonces, y ahí salieron 3. Entonces, eh, es un poco difícil eso de tratar de ver en qué parte voy a cortar la historia para sacar 3 libros. Inspiración para crear la ambientación. Está ambientada en Francia, que lo quise hacer allá, sin una razón como tal, porque yo había investigado dónde, a ver, en esa misma historia hay brujería. Investigué un poco en Europa dónde había más brujería, y en Francia no había tanta, sino más en España, en la parte de País Vasco. Pero por alguna razón no me llamó tanto la atención hacer la historia en ese lugar, y me llamaba más la atención la parte francesa, también por el idioma, por el ambiente, porque también, eh, no sé, hay algo en Francia que me atrae. Pero como nunca he estado en Francia y era un poquito difícil ubicar esa historia en un sector que me facilitara hacer la historia, se me ocurrió crear esa isla en medio del Canal de la Mancha y hacer algo así como, ¿cómo se llama la ciudad? Gotham City, ciudad gótica en Batman, que no existe, pero todo el mundo la conoce, sabe que está en Estados Unidos, pero es una ciudad ficticia. Entonces, si yo creaba algo ficticio, yo podía desarrollar los personajes y moverlos como yo quisiera, porque al final la creé yo, esa historia, esa ciudad o esa isla, la creé yo. Sí tiene algunas cosas culturales, tanto de un poco de Francia como de UK un poquito, porque está en el canal, pero sí, la creé exactamente a propósito, así como ciudad gótica, para yo mover a los personajes como yo quisiera. Siempre hay historias de, como lo que habíamos hablado antes, de mansiones embrujadas. Y casi siempre son muy antiguas y ya están como un poco viejas. Entonces yo quería hacer algo más contemporáneo en esa época, que es 1900. Y había una palabra, a ver, la mansión se llama Pierrot Row. Pierrot es una palabra francesa que es como decir arlequín, payaso, joker, así decirlo. Y esa palabra siempre me gustó mucho, entonces traté de buscar inspiración también en ese tipo de arquitectura gótica, donde habían muchas gárgolas. Entonces, en vez de colocar gárgolas, colocar ese tipo de pierrots, de payasos. Entonces, estaba también, quería que se viera, que llamara mucho la atención, entonces por eso es una mansión roja como carmesí. Entonces, por ejemplo, en esa ciudad es como que la mansión que más llama la atención, tanto por las historias que tiene detrás como por la misma arquitectura. Entonces, quería que llamara mucho la atención por eso. Lo que le gustaría mejorar en el proceso de escritura de sus próximos libros. Es curioso porque cuando vas a hacer una trilogía, como suele ocurrir, a mí no me ocurrió tanto, que hay una línea temporal. Y en mi historia, no solo tengo una, sino que tengo no varias porque no pasan al mismo tiempo, sino que hay cosas del pasado que repercuten en el presente. Entonces tenía que tener mucho cuidado con algunas fechas exactas que coincidieran exactamente con lo que pasaba ahora. Entonces me costó mucho hacer eso. Y algunas veces, cuando
ya terminé el primer libro, cuando ya estaba con el segundo libro, me tardé tanto escribiendo el segundo que olvidé muchas fechas y no las tenía anotadas. O cuando las anoté, esas anotaciones las dejé en Venezuela. Entonces, creo que si vuelvo a hacer una trilogía o una saga, eh, anotar absolutamente todo, sea en el teléfono, en la computadora, en una libreta, porque esos detallitos, si dejas mucho tiempo sin repasarlos, se olvidan y vas a cometer errores. Entonces, cuando estuve escribiendo la segunda y la tercera parte, que tenía que revisar de nuevo fechas o algunos acontecimientos, tuve que releer otra vez el primer libro, anotar todo otra vez. Entonces creo que es un súper consejo, anotar todo eso, fechas o detalles de este personaje tenía los ojos azules, este tenía el pelo largo, esta no, se vestía de tal forma porque de repente quieres volver a describir el personaje en el segundo libro para refrescar un poco la memoria y quizás le colocas alguna descripción diferente, algún detallito que ya habías escrito en el primer libro y tienes que volver a leer todo para que concuerden, porque a veces se puede pasar alguna que otra cosa. Consejos para alguien que está comenzando a escribir novela negra y ciencia ficción. A ver, de ciencia ficción, documentarse mucho porque dependiendo también de qué tipo de rama de ciencia ficción, porque hay muchas, hay que tener en cuenta que la misma palabra que uno dice, tiene ciencia. A pesar de que es ficción, muchas cosas pueden ser muy increíbles, muy no, o no creíbles, también, pues sí, sí, es casi lo mismo. Siempre tienen una base de ciencia y cierta como tal. Hay cosas que sí existen, que sí están científicamente comprobadas, que se le agregan alguna hipérbole, alguna exageración que va a la parte de ficción como tal. Pero tratar de, o por lo menos que se vea creíble dentro de la historia como tal. Eso es un buen consejo para la parte de ciencia ficción. En ciencia ficción también hay muchos detalles técnicos. Por ejemplo, hace unos años yo leí el libro de Jurassic Park. Y hay una parte, no sé si recordarás en la película, que tienen que hackear una computadora o algo así para abrir o activar electricidad, no recuerdo bien esa parte. En el libro describen eso muy, muy, muy técnico al nivel de programador, que a veces eh, el que no sabe, como yo, no entendió casi nada. Pero de la forma en que lo escribe el escritor, te lo hace como más fácil de entender y dices, ah, bueno, sí, aquí sí está pasando algo de verdad, esto sí existe. Entonces, esos detalles técnicos son muy buenos en los libros de ciencia ficción. En cambio, en la parte de suspenso, de terror, creo que la mejor manera de hacerlo es ambientando todo el contexto para dar ese susto o esa parte de incomodidad. Describir las sensaciones, el ambiente, si hay algún olor, algún sonido, algo viscoso, algo que aumente la atención del lector para ya darle ese empujón a asustarse o, o a seguir leyendo a ver qué es lo que va a pasar después. Pero es más que todo un ambiente de tensión que genera ese tipo de historias, no como en ciencia ficción que, como dije, algo más técnico, algo más curioso. Si quieres contactar con Augusto Andra, aquí tienes la información. Mucho gusto, yo soy Augusto Andras, soy escritor de suspenso, terror, ciencia ficción y un poquito de fantasía épica y oscura. Pueden encontrar mis libros, los últimos que escribí, Muñecas de Hollín sobre todo, en mi blog Las Criaturas Literarias. Es un blog de estos mismos temas que acabo de contar, donde pueden encontrar mis relatos, mis libros, publicaciones de otros autores de cada mes de publicación y también pueden encontrarme en mi canal de YouTube, Criaturas Literarias, donde comparto algunas reseñas de películas, de libros, de esas mismas temáticas oscuras que a mí me gusta escribir y que me encanta compartir para que ustedes puedan también dar sus opiniones y leer todas las cosas que yo escribo.
Pueden encontrarme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, como dije, Criaturas Literarias, en Instagram, Las Criaturas Literarias, y por supuesto, en mi blog, que es lascriaturasliterarias.blogspot.com.